fin de semana para este evento, ¿cuál es el tema? La Gran Comisión. Es un tema muy adventista, ¿cierto? En el sentido de, ¿qué significa la palabra adventista? Advenimiento, que esperamos la venida de Cristo. Y todos los cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo tenemos un privilegio y una responsabilidad que Cristo mismo la dio, que se llama la Gran Comisión. Yo voy a estar compartiendo acerca de este tema también y quiero invitarles a que vayan nuevamente a Mateo 28. Los 3 versículos que encontramos allí cubren diferentes aspectos. Y en la mañana de hoy quiero que centremos nuestra atención en nuestro estudio a la primera declaración que hace Jesús. Y dice en Mateo 28, 18, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, ¿y qué fue lo primero que Jesús les dijo? Toda autoridad, según algunas versiones, otras toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Hay un antecedente, hay algo que le da razón a la Gran Comisión. Id y haced discípulos, y de eso vamos a compartir mañana, lo que significa hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, todas esas instrucciones. Tenía sentido enviarles a ser discípulos, dado a que Jesús había recibido toda autoridad. En otras palabras, si Jesús no recibe esa autoridad, no habría tenido sentido enviarlos a ser discípulos. Ahora retrocedamos en el capítulo 28 y veamos qué sucesos está relatando allí, está resumiendo que acaban de suceder. Vamos al capítulo 28. Dice el versículo 1, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y a la vez con ¿qué? Gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y esa palabra nuevas con gozo, las buenas nuevas, es una expresión que se resume en el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Se fueron a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, sucedió que unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso. Hubo otros que también salieron a dar noticias. Aquí utiliza la palabra a dar aviso. A los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos después de ponerse de acuerdo,
dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron, mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y en el contexto, muchas cosas estamos viendo, pero en este punto quiero enfatizar un evangelio verdadero y un evangelio falso. Un evangelio falso. Unas noticias gratas y unas noticias, un aviso basado en la mentira, la falsedad y en encubrir la realidad. Que permanece ¿hasta cuándo? Hasta hoy en día. Entonces, con ese preámbulo, con ese contexto, llegamos al versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos. Y continúa: toda potestad me ha sido dada. Jesús recibió autoridad. ¿Y por qué es importante que Jesús haya hecho esa declaración? Es una declaración que nos pone en el marco del gran conflicto. Ese conflicto se inició en el cielo. ¿Y cuál fue la acusación de Lucifer, el ángel con más responsabilidad, autoridad, con más potestad y jerarquía en el universo? ¿Cuál fue la acusación que él hizo? Que engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál fue su acusación? Y su acusación fue contra Dios, contra el carácter de Dios y contra Jesucristo. Contra Jesucristo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, el capítulo profético que nos resume el gran conflicto. Apocalipsis capítulo 12. Que la gran comisión cobra sentido, cobra su verdadera dimensión cuando la vemos en su contexto del conflicto de los siglos. Apocalipsis 12, vamos a leer el versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el engaño, dice aquí la Escritura, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál fue el engaño con el cual él sedujo a los ángeles? Sedujo a los ángeles, engañó a la tercera parte de ellos y por otra parte sembró dudas acerca del carácter de Dios que aún se están resolviendo en el universo. Aún se están despejando. Y por eso Cristo aún no ha venido, hasta que quede completamente despejadas esas mentiras de Satanás con respecto a Dios. Porque si queda alguna duda en la mente de los que le rinden adoración, queda allí la semilla para que vuelva a surgir el pecado en el universo. Y no puede quedar ninguna semilla. ¿Han tenido ustedes la experiencia de un malentendido, de una situación difícil con una persona y luego conversan, se aclara, se hacen las paces, pero queda una semillita por ahí como de duda, como sí sería
completamente sincero, pero esto que me dijo como que no quedó muy claro. Y cuando queda esa semillita, pasado el tiempo, si sucede cualquier otro incidente, ¿qué hace uno? Empieza, como decimos acá, a atar cabos. Decir, ese no ha cambiado, sigue igualito. La gran controversia quiere despejar toda duda en los que creen en el Señor. Sigue diciendo Apocalipsis 12. Sí que el conflicto, Satanás siembra duda contra el carácter de Dios, contra su ley, y en la esencia de esa calumnia asevera que el interés de Dios en someter a los ángeles y sus criaturas a la ley es un interés arbitrario, porque Él quiere ser el centro, y quiere ser el centro porque Dios es egocéntrico, es egoísta, y por lo tanto impone una ley innecesaria a sus criaturas. Satanás acusó a Dios de ser egoísta y que el propósito de su ley era opresión arbitraria. ¿Cómo podía Dios desmentir esa acusación? Cuando desde el punto de vista práctico, Él era el centro, ¿sí o no? Sin Él no hay vida. Él es el que siempre ha sido, Él es la vida, Él es la luz. De Él dependían para vivir. En cierta forma, y la analogía es imperfecta, pero si usted tiene un hijo o una hija, ¿cómo puede usted negar el hecho de que es el padre, la madre? Es un hecho. Y ese hecho nunca va a cambiar. Así pasen 60, 80 años, usted va a seguir siendo la madre o el padre de ese hijo. Y ese, quien tuvo la oportunidad de traerlo a este mundo. En el caso nuestro, pues damos vida porque Dios nos ha confiado ser esos vehículos, porque en sí nosotros no tenemos vida ni la podemos prolongar, pero en el caso de Dios, Él es la vida, Él es la vida. Y siendo Él la vida, siendo Él el creador, siendo Él el sustentador de todas las cosas, pues las criaturas dependen de Él. Ahora esa sumisión de esa dependencia es una sumisión para su propio bien. Y esa sumisión es a un carácter que les va a dar felicidad, pleno desarrollo. Y Satanás le dice, no, esa sumisión es simplemente porque Él quiere tenerlos siempre allí sometiditos a Él. Es por eso. Y no es necesaria. Y les voy a dar una prueba de que eso es así. ¿Por qué a mí no se me permite entrar a los concilios que son solo entre el Padre y el Hijo? ¿Por qué no? Me están discriminando. ¿Y eso era cierto eso que Lucifer no podía entrar en esos concilios? Era cierto, claro. A ese nivel, solo la deidad. A ese nivel no podía entrar una criatura. Y una de las cosas que a los seres humanos y que Satanás nos sembró eso es el espíritu de rebelión, el no querer someternos a algo así sea bueno. ¿Por qué? Porque no, yo no me quiero someter. Y de hecho, ese conflicto empieza a manifestarse aún en los hijos. No sé si ustedes lo vivieron cuando eran jovencitos, yo lo viví. En que llega una edad en que usted ya no quiere ni pedir consejo, ni aceptar consejo, por bueno que sea. Porque usted quiere hacer lo que le da la gana. Y al decir lo que siente, como ese fresquito de que yo me mando solo. Satanás le dijo a Adán y Eva, le dijo a Eva primeramente, seréis como dioses. ¿Y a quién no le gusta poder hacer lo que le da la gana? ¿Y a qué jovencito? La mayoría, hay excepciones. Que, ¿cuándo tendré 18 años? ¿Para qué? Para hacer lo que me da la gana. ¿Y por qué queremos conseguir plata? Para poder hacer lo que me da la gana. Ese espíritu de no sumisión, no necesariamente porque algo sea bueno o malo, sino porque queremos ser independientes.
independientes. Y como criaturas, ¿podemos ser independientes? No podemos. ¿Separados de mí? Nada puedes hacer. ¿Es una declaración arbitraria? No, es un hecho de la vida. Si yo me separo del dador de la vida, pues no voy a vivir. Si yo desenchufo esta lámpara, se va a apagar. La lámpara dice, yo quiero alumbrar, pero sin estar conectado a la corriente. Eso no es posible, porque usted en sí no tiene corriente. La corriente fluye, si usted se conecta, brilla. Pero Lucifer brilló y dijo, este brillo es propio, es mío. Yo soy autónomo, no viene del Creador, viene de mí mismo. Yo soy Dios, yo soy Dios. Y en realidad la acusación contra Satanás, la acusación de Satanás contra Dios simplemente reflejaba lo que Satanás mismo era y quería. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos nos repetimos el fenómeno de Satanás? Acusamos a otro de lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Acusamos a otro del fermento que yo siento. Y así empezó el gran conflicto. Y la manera como Dios contesta a ese conflicto, a esa mentira, a esa acusación, la vemos revelada en Apocalipsis 12 también y a través de las Escrituras. Dios pudo haber manifestado su poder, su verdad, simplemente retirándole la vida a Lucifer y demostrando de esa manera de que sin él nada podían hacer. Pero no escogió hacer eso. Escogió permitir que en el tiempo los principios del egoísmo se manifestaran y tener la condescendencia y la paciencia de permitir que todo el universo, incluyéndonos a nosotros, podamos ver que realmente la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, la vida eterna. Y no solo eso, no solo nos ha dado el tiempo para ver los resultados, sino que a fin de restaurar y brindar una oportunidad de redención a nosotros, el planeta, la raza que escogió desobedecer a Dios y por tanto perder el derecho a la vida. Dios envió a su Hijo unigénito, al inocente, para que muriera en lugar nuestro. Para que muriera en lugar nuestro. Y no solo muriera, sino que tomara la forma humana, viniera a este mundo como un indefenso bebé, sufriera todas las situaciones humanas que son comunes a nosotros y luego fuese humillado, torturado y finalmente la muerte más vergonzosa al Dios eterno hacer eso. Dice el deseado de todas las gentes, hablando de ese hecho en el capítulo consumado es. Consumado es. Página 709. Bueno, leamos un poquito desde antes. Desde la página 708. El cielo contempló a la víctima, a Jesús, entregada en las manos de la turba homicida y llevada apresuradamente entre burlas y violencias de un tribunal a otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento. Oyó a uno de sus más amados discípulos negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. ¡Oh, terrible escena! El Salvador apresado a medianoche en Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal,
emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces delante del Sanedrín, 2 veces delante de Pilato y 1 vez delante de Herodes. Todo en un plazo de tiempo tan corto. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargado con la pesada cruz entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios, la burla del populacho. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba en su frente. De sus manos y sus pies caía la sangre, gota a gota, sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Los pecados tuyos y los pecados míos allí incluidos. Todo el cielo se llenó de asombro cuando Cristo ofreció su oración en medio de sus terribles sufrimientos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregadas en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe, ¿pero de qué? El príncipe de los pecadores. Y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras colgaba de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo eso. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si en un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y entonces dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Quedó revelado como homicida. Y por otro lado, ¿qué reveló Cristo? Y por eso Jesús, después de la resurrección, al encontrarse con sus discípulos, como leemos en el registro de Mateo 28, les dice: toda potestad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos. Y ese llamado a ir y a ser discípulos cobra sentido, ¿cierto? Entendiendo la dimensión de lo que el cielo ha hecho por nosotros. ¿Cómo no compartirlo, cierto? Ya no es una teoría inerte, ya no es simplemente un
un proselitismo para seguir una idea. Es una realidad, es una vivencia, es la dádiva de la vida eterna. Ese es el contexto de la gran comisión. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermosas palabras, no solamente hermosas palabras, hermosa realidad, hermosa realidad. Las buenas nuevas, buenas nuevas. Y cuando uno escucha buenas nuevas, ¿qué quiere hacer con ellas? Compartirlas, compartirlas. Y son buenas nuevas si hemos experimentado, si hemos aceptado esa invitación. Si hemos aceptado esa invitación. Dice el deseado de todas las gentes, hablando de Abraham. Abraham recibió una promesa. En Génesis 12 quedó registrado. Jesús le hizo una promesa. El cielo le hizo una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está unida con la gran comisión. Porque la vida de Abraham y sus descendientes habría de ser buenas nuevas para todo el mundo. Y al ser buenas nuevas, sería una bendición para todas las naciones. Dios llamó a Abraham para que diera las buenas nuevas. Y nos ha llamado a nosotros con el mismo propósito. Y bajo ese llamado, dice aquí el deseado de toda la gente, el capítulo La luz de la vida. Porque en esa promesa se le incluye que va a tener un hijo. Y la promesa del hijo a Abraham es una promesa con doble aplicación. Una aplicación era el hijo de la promesa, Isaac, y la segunda aplicación era que de su simiente, ¿quién nacería? El Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del hombre. Con esa en mente, y Abraham algo entendió de eso, porque dice la inspiración, Abraham había deseado mucho ver al Salvador prometido. Elevó la más ferviente oración para que antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. ¿Y qué clase de oración fue la de Abraham? Dice, la más ferviente oración. Que antes de su muerte pudiera contemplar al Mesías. Bueno, ¿cuántos de nosotros tenemos ese tipo de oración? Y dice, y vio a Cristo. Cuando yo leí esto la primera vez, yo dije, pero ¿cómo así? Si Abraham vivió tantos años antes de Jesús. ¿Cómo lo vio? Se le dio una iluminación sobrenatural y reconoció el carácter divino de Cristo. Vio su día y se gozó. Y se gozó. Y luego explica, y ustedes conocen este pasaje, ¿cierto? ¿Cómo fue que tuvo esa visión? Se le dio una visión del sacrificio divino por el pecado. En otras palabras, de las escenas que acabamos de leer de la cruz. Tuvo una ilustración de ese sacrificio en su propia vida. Tuvo una ilustración de ese sacrificio, del sacrificio divino por el pecado en su propia vida. Y entonces explica, recibió la orden, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto.
Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa. Y conocemos la historia en Génesis capítulo 22 de esa marcha, de esos 3 días. Y no es una leyenda, no es un mito, fue una realidad. Y entendiendo el contexto histórico de la anticipación del nacimiento de Isaac, prácticamente la vida de Abraham es una lucha por tener un heredero. Si vamos a Génesis 15, Abraham está atemorizado. Y vamos a Génesis 15 y luego regresaremos aquí a terminar este pasaje. Génesis capítulo 15. Abraham está atemorizado, acaba de regresar de cumplir la voluntad del Señor liberando a Lot, que había caído cautivo en una guerra contra los reyes de las ciudades, entre ellas incluidas Sodoma y Gomorra. Y el Señor utiliza a Abraham para liberar a esos reyes, liberar a Lot, y luego el temor se apodera de Abraham, porque él dice, ahora esta gente va a querer venganza y va a venir contra mí. Y en ese contexto el Señor se le revela, Génesis capítulo 15, se le revela, le promete que va a estar con él y le reitera la promesa de un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y el escudo un símbolo de la guerra, ¿cierto? Y tu recompensa será muy grande. No temas, tu recompensa será muy grande. ¿Cuál será tu recompensa? Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno. Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Y noten eso, un esclavo nacido en mi casa, no un hijo. Y aquí hay un paralelo muy interesante. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ya regresaremos a Génesis 15 porque hay otra lección allí que quiero compartir en esta mañana. Pero es bajo ese cumplimiento, esa promesa de Isaac, que entonces cobra sentido cuando en Génesis 22 el Señor le dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Ofrécelo en holocausto. Entonces sigo leyendo del deseado de todas las gentes. Sobre el altar del sacrificio, capítulo La luz de la vida, del deseado de todas las gentes. Sobre el altar del sacrificio colocó al hijo de la promesa, el hijo en quien se centraban sus esperanzas. Luego, mientras aguardaba junto al altar con el cuchillo levantado para obedecer a Dios, oyó una voz del cielo que le decía, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y eso trae, esas palabras inspiradas nos hacen pensar en Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su hijo, su único hijo. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces aclara la inspiración, se le impuso esta terrible prueba a Abraham para que pudiera ver el día de Cristo y comprender el grande amor de Dios hacia el mundo. Tan grande
que para levantarlo de su degradación dio a su Hijo unigénito para que sufriera la muerte más ignominiosa. Y por eso Jesús dice, toda potestad me ha sido dada. Toda potestad me ha sido dada. Y para que nosotros tengamos realmente la capacidad, la motivación, la efectividad de cumplir con la comisión, con la gran comisión, yo creo que debemos tener la experiencia que tuvo Abraham. Apreciar el don del cielo de manera personal. Porque solo fue cuando Abraham entendió, cuando tuvo una ilustración en su propia vida, que pudo apreciar y comprender la profundidad del amor de Dios. Y con esa vivencia, ¿qué podría detener a Abraham de compartir con otros la realidad de su Dios? No como una teoría, sino como una realidad. Y el mundo está esperando eso, ¿cierto? Por todas partes. Gente doliente, esclava del pecado, buscando soluciones y buscando paz en cisternas rotas y no en fuentes de agua viva. Y uno puede compartir una teoría, pero no pierda su tiempo en eso y darles cantaleta. Pero es muy diferente cuando usted los invita, gustad y ver que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en él, porque usted mismo lo ha experimentado y lo está experimentando. Tiene un poder muy diferente. Tiene una potestad que participa de la potestad de Cristo, cuando él también se humilló y probó y demostró el gran amor de Dios. Romanos 5, del 8 al 21 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, dio su vida para nosotros. Y luego añade, si acaso alguno dará su vida por un amigo, ya no, pero Dios la dio cuando nosotros éramos aún pecadores. De hecho, cuando el hombre pecó, cuando la humanidad pecó, Dios se acerca. Dios se acerca en Génesis 3, cuando Adán y Eva han pecado, y se acerca buscándoles. Y no se acerca acusando, sino preguntando, ¿por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Sabía Dios que le habían desobedecido? ¿Sabía Dios que de adrede habían escogido creerle a Satanás? ¿Y qué había hecho Satanás por ellos? Nada. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Todo. No solo les confió un mundo entero. Si eso no fuera suficiente, dice que Dios mismo plantó un huerto, el Edén. El mundo era perfecto, pero Dios, como unos padres que están esperando un hijo por primera vez y van y le buscan la cuna y le arreglan el cuarto, y no es suficiente que llegue a la casa, tienen que tenerle ese cuartico especial. Dios tuvo el huerto listo. No era suficiente el planeta perfecto. Y los puso allí. Y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Adán y Eva, los dos serán Adán. Y dice que el huerto había todo árbol agradable, delicioso a la vista. Había oro, todo lo bueno. Nada les negó Dios. Y llega el engañador y le dice, Dios les está negando un bien a ustedes. ¿Qué bien les estaba negando? ¿Sí? Rodeados de todo el bien y le creen al mentiroso que Dios les está negando un bien. Tomen del fruto prohibido y seréis como dioses. Podréis hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué vivir sometidos a un Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Y Eva desobedeció. Y Adán, por temor a perder a Eva, también desobedeció.
Y Dios, ¿cómo llega Dios? Dios llega a preguntarles, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó? Y llega a la hora en que Él acostumbraba a venir a tener comunión con ellos. Dice Génesis capítulo 3, versículo 8. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y Dios se acerca, primero que todo, tratando de llevarlos a una confesión, que sabemos que más bien fue una acusación. La serpiente, la mujer que me diste, en última instancia echándole la culpa a Dios mismo. Y frente a esa respuesta del hombre, Dios dice las mismas palabras que Jesús dice en la cruz: perdónalos, no saben lo que hacen. Adán no sabe lo que está diciendo, él no sabe. Y en vez de decirle, usted desobedeció, ¿por qué me está acusando a mí? Voy a retirarle la vida. ¿Qué dice el Señor? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, en el calcañar. La respuesta de Dios es: yo voy a enviar a mi hijo para que él muera en lugar de ustedes. Esa es la respuesta de Dios. Tremendo, increíble. La respuesta del Dios Todopoderoso frente a nosotros y frente a nuestra desobediencia y caída. Ese pensamiento debería de inspirarnos con una respuesta de gratitud a Dios. Porque Él siempre está dispuesto a cubrirnos con su justicia. Siempre, siempre. Se anticipa a cubrirnos con su justicia. Y en la medida que nosotros aceptamos su justicia, no la nuestra, eso produce un efecto en nuestros corazones de mayor gratitud. Porque es una gracia no merecida. Y al recibir una gracia no merecida, el pecado empieza a hacernos odioso. Es un proceso donde yo pienso, ¿cómo puedo yo hacer esto contra Dios? Porque ahora me duele herir a Dios, como le dolía a José herir a Dios. Entonces viene un proceso de justificación y santificación por la fe en Dios. Obra del amor de Dios en nosotros y no justicia humana o justicia por obras. Que Dios quiere que experimentemos ese gozo y le demos ese gusto también a quienes, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Id y haced discípulos. Dios hace el pacto en Génesis 3:15 con el hombre, con la humanidad, que Él sería el sacrificio. Y yendo a Génesis capítulo 15, regresemos a Génesis 15. Cuando el Señor le da la promesa a Abraham de que va a tener un hijo propio, un hijo tuyo, entonces dice, Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Jehová le dice, yo soy Jehová, versículos 6 y 7, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré? En otras palabras, le pide una señal. Y Dios condesciende y le da una señal. Y una señal en ese tiempo era como cuando uno hoy en día firma un contrato. Era la garantía de que algo sí se va a cumplir. Y en un contrato, una de las cláusulas, uno de los elementos de un contrato suele ser las arras. ¿Y cuáles son las arras? Si uno se echa para atrás, hay una
hay una consecuencia. Recuerdo en 1998 cuando un señor que tenía un restaurante en Armenia, ya no me acuerdo ni el nombre del restaurante, total era un hombre, el hombre era de la Gran Fraternidad Universal. Y él tenía un restaurante vegetariano porque eso es parte de su filosofía. Y nos encontró a los de aquí, las de la fundación, íbamos a la plaza de Armenia, que en ese tiempo quedaba en el centro, donde hoy en día queda el CAM, la alcaldía. Eso fue antes del terremoto. Y allí íbamos a recoger lo que les sobraba a los que vendían verduras para traer y hacer compost. Y al señor de la Gran Fraternidad Universal le pareció muy significativo que unas personas decentes iban a recoger basura. Y preguntó que por qué lo hacíamos. Y entonces se estableció hoy un tipo de vínculo. Cuando él por ciertas razones tuvo que salir de Armenia para volver a constituir su hogar, su esposa vivía en otra ciudad, nos buscó y dijo, yo quiero que ustedes me compren el restaurante, porque ustedes no lo van a hacer por negocio, lo van a hacer por una filosofía y ustedes la viven. Porque para que vengan a recoger basura al mercado es porque creen en lo que hacen. Entonces nos ofreció, recuerdo muy bien que entonces, deme 700,000 pesos de cuota inicial y lo demás me lo van pagando en lo que mismo restaurante dé. La venta total eran 4 millones de pesos, recuerdo, en el año 98. Y yo dije, Señor, si eso es tu voluntad, tú tienes que abrir las puertas. No teníamos ningún interés de tener algo en la ciudad, ni con fines comerciales. Y esa semana, de la nada, humanamente, pero el Señor es el que hace las cosas, una persona me consignó 700,000 pesos a la cuenta. Exactamente los 700,000 pesos, sin llamarlo, y primera vez que esa persona lo hace. Bueno, oramos y pagamos la cuota inicial y nos metimos en eso. Pero algunos hermanos aquí en la fundación creyeron que era un paso precipitado, algunos estuvieron a favor, otros en contra. Llegó mi papá de visita y hablaron con él y le dijeron, no, pastor, mire, su hijo se metió en eso y ahora vamos a descuidar la agricultura y bueno, tantas buenas opiniones, ¿cierto? Y entonces mi papá habló conmigo y me dijo, Norberto, yo creo que usted se precipitó, escuchaba a los hermanos, sálgase de eso. Y dije, bueno, yo me someto a la opinión de ustedes, yo considero que fue algo providencial, pero yo me someto. Me fui para Armenia a hablar con el que se había hecho el negocio y entonces hablé con el administrador, el hermano de aquí, la fundación que estaba allá, y me muestra el contrato. Y me dice, lea el contrato, hermano Norberto, y lo leo, arras, si alguno se retira de esto, 2 millones de pesos. Entonces me regresé yo y les confieso que venía como contento. Y llego acá y le digo a mi papá, necesito 2 millones de pesos. ¿Para qué? Para poderme salir del negocio. Y me dijo, hijo, échele para adelante. Ahí está Natural Food Plaza todavía y ha sido una bendición para muchas personas. Y muchas personas han llegado a conocer el mensaje y se han bautizado. Pero les cuento la historia para resaltar el punto de las arras. Salirse del contrato que implicaba una consecuencia. Y la consecuencia fue la que marcó el destino, ¿sí? En este caso. Cuando Jesús hizo el pacto, había una consecuencia. Leamos en Génesis 15. Señor, le pregunta a Abraham en el versículo 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Jehová le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Ahora, si usted lee un comentario o si leyó el folleto de escuela sabática de este semestre, de este trimestre, bajo los pactos, allá encuentra una explicación de que en esos tiempos, y era costumbre del imperio hitita, que cuando habían acuerdos entre personas, firmaban un pacto, lo que hoy en día sería un contrato.
Y un pacto solía ser entre una persona de más categoría, de más autoridad, un terrateniente, un señor, un noble, y un vasallo, alguien que estaba en una posición sumisa, de subordinación a alguien con más autoridad. Se hacía ese tipo de acuerdo. La persona de autoridad y poder prometía proteger al vasallo, protegerlo con su ejército, resguardar su vida, sus bienes, y el sometido prometía servirle a su señor. Y era un pacto. Pero el que se sometía a esa protección, él debía traer estos animales, descuartizarlos. Si era de mucho dinero, traía animales de más valor. Si era pobre, pues simplemente traía un par de palomas. Las palomas no las partían. Y debía caminar por el medio de los animales partidos. El que se sometía al Señor caminaba por medio. Ese caminar por el medio de los animales que representaba: así se me haga a mí si incumplo con este pacto, que yo sea descuartizado. Eso era lo que significaba el pacto. Vamos a Génesis 15 y leamos entonces que el Señor le habla a Abraham en el lenguaje de su cultura. Vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato. Tráeme, ¿quién le está hablando? Dios. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham las ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la 4ª generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Le cuenta toda la historia. Y después de eso, ustedes regresarán y esta tierra será de ustedes, como se lo he prometido. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. Ahora ese horno humeante y esa antorcha de fuego, ¿qué era? La presencia de Dios. Así como la columna de fuego que años después dirigió al pueblo hebreo por el desierto. Y ese horno humeante y esa antorcha de fuego, ¿qué hizo? Se pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En otras palabras, Abraham no fue el que caminó entre los animales. ¿Quién caminó entre los animales? La presencia de Dios. Él fue el que dijo: el poderoso, yo muero si no te cumplo esto. Totalmente contrario a lo que era la costumbre. Y realmente, ¿quién fue el que murió? Dios murió. Dios siempre ha sido fiel a su pacto. ¿Quiénes somos los que no somos fieles? Nosotros. ¿Y la fidelidad nuestra en qué consiste? Creer. Creer. Porque el que creyere, le será contado por justicia. Abraham creyó. Y al creer, ¿qué le dio Dios a Abraham? Una ilustración del amor de Dios en su propia vida. Y cuando tú y yo recibimos el amor de Dios por experiencia, es ese amor el que nos impulsa, el amor de Dios, ¿a qué? A guardar su ley. No por obras, para que nadie se gloríe. Es una obra de la fe. La fe que obra por el amor. Por tanto, id y haced
discípulos. Es mi oración, hermanos, que tú y yo apreciemos la potestad que Cristo ha recibido por lo que Él ha hecho en la cruz, por ti y por mí. Que recibamos esa dádiva en esta mañana. Oramos. Los hermanos que puedan nos colocamos de rodillas para orar y luego cantar. Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos y quisiéramos que tu Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu palabra. Impresione hasta lo más íntimo de nuestras fibras, de cada célula nuestra, con la comprensión de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Que al leer las palabras de Jesucristo, toda potestad me ha sido dada, nosotros comprendamos, así como Abraham pudo comprender el valor y la profundidad de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Inspirados por esa gratitud, impulsados por ese amor que nace porque primero tú nos amaste a nosotros, clamemos a ti y te digamos: Señor, yo quiero honrarte, yo quiero entregar mi vida a ti. Yo quiero recibir esa bendición, porque desde el principio tú solo has querido el bien para nosotros. Rompe ese engaño, esa infatuación que tenemos con el pecado, y danos el deseo de gustar y ver que Dios es bueno. Y al experimentar el gozo de la salvación, entonces permítenos experimentar el gozo de compartir con otros esas buenas nuevas de salvación. Es nuestra súplica, es nuestra ofrenda de gratitud en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.